Vamos a comenzar. Bueno, antes de que se me olvide, a los niños yo les pediría que escribieran, dibujaran, si pueden apuntar las notas del sermón, el versículo, y que dibujaran a un hombre pescando, la manera en que un hombre pesca hombres. ¿Cuál es la forma en la que un hombre pesca hombres? Podéis imaginar, cuando vayáis escuchando la predicación, pues lo que estáis imaginando, luego dibujáis. Perfecto. Muy bien. Pues continuaremos con la serie del Evangelio de Marcos, que hace un tiempo comencé. Por favor, tomemos la santa palabra de Dios. Vayamos al versículo 1 y los versos en los que estaremos meditando serán los versos del 16 al 20. La última vez que subí al púlpito, vimos el inicio del ministerio del Señor Jesucristo en los versículos 14 y 15. Vemos cuál es el ministerio, su ministerio de predicación, y cuál es el mensaje de este ministerio en estos versículos, en los versículos 14 y 15. Y recordemos que el centro de su mensaje era que el reino de Dios había irrumpido en la tierra. El reino de Dios estaba presente en la tierra y irrumpió en medio de la historia humana. Y con su llegada viene un nuevo tiempo. Viene una nueva administración, bajo su gobierno. A través de su mensaje veremos que hay liberación de la culpa, del poder del pecado, y así llama a todos a que escuchen, a que oigan, a que se arrepientan y a que crean en el Evangelio. Ahí nos quedamos aquí. Y además podríamos añadir que el resto del capítulo 1 del Evangelio de Marcos es una explicación de cómo funciona esto, de cómo es y de cuáles son las implicaciones de este Evangelio. En un mundo desordenado, pero ha venido el Señor Jesucristo con las buenas nuevas de salvación en su misma persona. Entonces eso es lo que vemos en el capítulo 1. Y si nos preguntamos para nosotros hoy, en esta mañana, ¿qué significa esto para nuestras vidas? En los versículos del 16 al 20 veremos cómo es y qué hará en los corazones y en las vidas de dos grupos de hermanos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, cuando Jesús los llama a sí mismo. Y todo lo que vamos a estar haciendo es considerar los versículos del 16 al 20 en dos sencillos encabezados. Primero, el llamado de Jesús, su invitación a venir a Él. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué implica esto para nuestras vidas? ¿Y cuáles son las implicaciones? El llamamiento. Y en segundo lugar, veremos el coste de este llamamiento. Si respondes a la llamada de Jesús, a su invitación, a su convocatoria, ¿qué implica esto? Considerarla para nuestras vidas. ¿Qué es el llamamiento? Y luego el coste. Así que antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que nos hable por medio de esta palabra y que presente en nuestros corazones cuál es su voluntad en nuestra vida. Señor, vamos a ti en esta mañana, antes de comenzar la predicación de tu palabra. Venimos pidiéndote que nos muestres tu voluntad, Señor, que nos hables por medio de tu mensaje en la Escritura, por medio de la revelación de tus palabras, que nos hables a cada uno de nosotros y muevas en nuestros corazones todo aquello que no te agrada
y todo aquello que nos va a edificar y va a edificar también a la Iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, que obres en mí también, Señor, un pecador que se pone delante de esta congregación para hablar tu mensaje, Señor, hablar tu palabra. Señor, bendice esta porción de la Escritura por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego dejando sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. El Señor bendiga su palabra. Pues vivimos en una época en la que está lleno de métodos, de estrategias para poder enseñar cosas, para poder, mostrar el pensamiento de una filosofía, de una forma de vida para que lo aprendamos y para que nos pueda inculcar en nuestra forma de vivir. Está lleno de filosofías y estas filosofías buscan seguidores. Por ejemplo, en el contexto cristiano, en el contexto donde estamos, al entrar en una librería evangélica, pues tenemos diferentes autores con diferentes formas de ver el discipulado. Encuentras, pues bueno, estanterías llenas de libros. Y todos tratan esta cuestión de diferente manera. Seguramente, si preguntáramos a los líderes cristianos, pues ellos posiblemente tendrían diferentes puntos de vista sobre qué es el discipulado o cómo se tiene que caminar en el discipulado. Pero seguro también que tendrían todos un punto en común. Seguro que un cristiano de nombre tendría un punto común en este tema. Pero, ¿cuál es realmente la esencia del discipulado? Pues bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta mañana. Si vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 5, versículo 16, nos daremos cuenta de que Simón, Andrés, Jacobo y Juan eran compañeros de trabajo, eran, bueno, socios comerciales. El padre de Jacobo, Zebedeo, tenía un negocio en el mar de Galilea. Y era un negocio lo suficientemente próspero, lo suficientemente productivo para tener jornaleros contratados, para trabajar en sus barcas, bueno, pescando y remendando redes. Y dos grupos de hermanos se dedicaban a este trabajo. Era un oficio familiar. Estamos seguros que probablemente sería un oficio que iba de generación en generación. Todos habían trabajado en este oficio, en el mar de Galilea. En algún momento, no sabemos cierto, pero en algún momento Simón, Andrés, parece también que Jacobo y Juan habían tenido relación con el Señor Jesucristo. Habían tenido relación por medio del ministerio de Juan el Bautista. Es probable que habían estado entre las multitudes que asistían a la predicación de Juan, las multitudes que venían de Jerusalén. Pero, de alguna manera, estos hermanos se vieron arrastrados por el avivamiento que vino después de Juan el Bautista.
se vieron arrastrados por la predicación de Juan el Bautista que anunciaba que él iba a venir. Entonces, en el capítulo 1 de Juan, encontramos que mientras Juan el Bautista predicaba, Andrés y seguramente Juan, el hermano de Jacobo, estaban junto al Bautista cuando pasó Jesús en Juan 1, versículo 36. Y dice así, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Estaba identificando a Jesús. Él estaba mostrando a Jesús para beneficio de Andrés y de Juan. Él estaba diciendo, este que pasa es el Cordero de Dios. El Evangelio de Juan, en el versículo 44, nos dice, Andrés corrió inmediatamente a contarle a su hermano Simón, que es Pedro, esta maravillosa noticia. Le dijo, hemos encontrado al Mesías. Hermano, el Mesías está allí. Hemos encontrado al Mesías. De la manera que el conocimiento y la asociación de Andrés, Simón, Jacobo y Juan con Jesús se remonta a los días de Juan el Bautista. No era la primera vez que veían al Señor Jesucristo. Lo que significa que cuando Jesús los encuentra, en el capítulo 1 de Marcos, ya sabían quién era Jesús. Ya conocían a Jesús. Ya sabían, no era la primera vez que estaban delante de él. Ellos ya le conocían, habían entendido la explicación de Juan el Bautista, que Jesús era el que había de venir. Era el Mesías esperado. Era el Mesías, el Cordero de Dios. Había bocas que alimentar. Pero por muy relevante que fuera esta noticia, por muy importante que fuera esta noticia para ellos, por muy importante que fuera este descubrimiento, yo pienso que sus vidas tenían que continuar. Estaban pescando, eran pescadores y habían bocas que alimentar, sueldos que pagar, redes que remendar. Ellos continuaron su trabajo. Y estoy seguro que ellos pensaron, ahora cuando el Mesías haga la revolución que esperamos, bueno, ahora cuando derrote a los romanos estaremos listos, nos podemos unir a él, pero de momento vamos a seguir trabajando, vamos a seguir pescando y vamos a seguir alimentando a nuestras familias. Esto era importante para nosotros. Y entonces el mensaje de Jesús, recordemos que es que el reino ya está aquí. Que el reino ya había llegado. No es un reino político, no es un reino de revolución, sino es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Por eso, cuando Jesús les llamó, no les llamaba a que hicieran una sublevación política. Les llamaba a que tuvieran un cambio. Tuvieran un cambio de actitud, tuvieran un cambio de carácter. A eso les estaba llamando Jesús. Veamos juntos el llamamiento de Jesús. Y quiero que notemos en el versículo 17 dos partes de este llamamiento. En primer lugar, implica una invitación a vivir bajo un nuevo maestro. Seguidme. Seguidme. Y en segundo lugar implica embarcarse en una nueva misión. Os haré pescadores de hombres. Estas dos partes del llamamiento de Jesús las ves ahí, en el versículo 17. Una invitación a vivir bajo un nuevo maestro, que es el Rey Jesús, y una invitación a embarcarse en una nueva misión, la que enviará a sus discípulos. Pensemos primero en la vida bajo un nuevo maestro. Seguidme, dijo Jesús. Es obviamente una invitación al discipulado. Es una invitación a aprender
del Señor Jesucristo. Seguidme. El Señor Jesucristo, a quien llama, lo hace su discípulo. A quien Jesús llama, lo hace seguidor suyo, su discípulo. Puede que te hayan excluido de algún sitio. Puede que te hayan llamado de un trabajo, de una reunión, de una asociación y no hayas estado a la altura. O puede que realmente hayas tenido fallos y no hayan confiado en ti. Pero cuando Jesús te llama, tenlo por seguro que no te echa fuera, que es para que seas su discípulo. Para ser su discípulo. Jesús te ha llamado en la salvación para seguirle y aprender de él y ser un discípulo suyo. Entonces eso hay que tenerlo seguro. Y aunque es una invitación que vemos aquí, que no era inusual en la época, porque los rabinos en la época de Jesús, pues también hacían discípulos. Entonces, si querías aprender de un rabino, ¿qué hacías? Bueno, pues lo seguías. Veías un rabino, decías, este es bueno, entonces lo voy a seguir. Seguías al rabino y aprendías de él. Entonces, si querías aprender del rabino, lo elegías y era tu maestro preferido. Y lo buscabas, lo perseguías y te apegabas a él. Estabas siempre junto a él. Donde iba el rabino, ibas tú. Pero aquí Jesús hace lo que vamos a ver que hace una y otra vez en el Evangelio de Marcos. Aquí Jesús rompe el molde. Jesús hace lo que hace una y otra vez en su Evangelio. Rompe el molde, desafía las expectativas y la forma de pensar de los hombres. En este caso, rompe el molde siendo él el que toma la iniciativa. Jesús es el que toma la iniciativa para hacer discípulos, para buscar sus discípulos. Así que cuando siempre Jesús nos llama, es Él el que nos llama primero a cada uno de nosotros. Dice en el versículo 15 de Juan, les dirá a sus discípulos, no me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que deis mucho fruto. En cualquier otra religión, en cualquier otra forma de vida, en cualquier otra filosofía, hay una receta, una fórmula, un camino que seguir para llegar a Dios. Pero el Evangelio cristiano ofrece no solo un mecanismo, ofrece un camino hacia Dios donde Dios mismo viene a buscarte, donde Dios mismo viene a por ti y te atrae hacia Él. Nuestro mensaje es que Dios mismo ha venido a encontrarse y a buscarte y a salvarte en el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor que busca a la oveja perdida. Eres el buen pastor que se fija en ti y tú sin saberlo, sin pensarlo, te encuentras con Él. Te encuentras con su palabra, te encuentras con su espíritu, te encuentras con el Señor Jesucristo. Es diferente a todas las filosofías, a todas las religiones. Jesús es aquel en quien el Padre busca verdaderos adoradores. Es Jesús. En el Evangelio cristiano Dios viene y nos encuentra. Nos llama a ti y a mí. Nos atrae y nos reúne a Él. Él inicia todo. La iniciativa no es tuya, no te equivoques. La iniciativa es de Él, es del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que obra en ti. No eres tú, sino Él. Él es el que obra. En estos hombres no son llamados por lo que son. Estos pescadores no eran llamados por lo que eran, sino por lo que Cristo es. Por lo que Cristo es son llamados. Para salvarnos y para ser sus discípulos, para ser parte de la extensión de su reino. Pero lo extraño de esta invitación de Jesús
no es que se detenga aquí. Mira lo que dice después. Los rabinos, cuando hacían discípulos, enseñaban la Torá, seguir la ley de Moisés, seguir la tradición de los ancianos. Debían seguir esa tradición. Pero, ¿qué dice Jesús a Simón y Andrés? ¿Les dice que sigan un código de doctrina? ¿Les dice que sigan una filosofía? ¿Es Jesús un rabino más con una nueva enseñanza? No, ¿verdad? Mira qué dice. ¿Qué les dice él? Les dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí, seguidme. Venid en pos de mí, caminar conmigo, seguidme. Cuando una persona se hace cristiana, es cierto que habrá abrazado un cuerpo de doctrina. Es cierto que habrá abrazado un cuerpo de enseñanza. Y eso es perfecto, es vital, es fundamental. Es cierto que habrá llegado a estar sometiéndose a los principios éticos de la palabra de Dios. Y eso es cierto y es fundamental. Es cierto que amará vivir según la palabra de Dios. Eso es cierto. Se unirá a una asamblea, se unirá a una iglesia, al pueblo de Dios, y en ella comenzará a servir y a promover la causa de Jesucristo. Entrará en la misión de la iglesia, cierto es. Ser cristiano implica todas esas cosas, es cierto, pero escúchame bien con atención, ser cristiano implica todas esas cosas, pero ninguna de ellas, te hace cristiano. Ninguna de ellas te hace cristiano. ¿Puede hacerte cristiano? ¿Qué? ¿Qué es lo que te hace cristiano? ¿Qué es lo que te hace verdaderamente un hijo de Dios? Es conocer a Cristo. Conocer al Señor Jesucristo. Conocer a Cristo. Es seguirlo, es ser atraído por su palabra y su espíritu a la unión con Él. Es conocerlo, conocer al Señor Jesús, entrar en comunión con Él, tener una relación con el Señor Jesucristo es lo que te hace cristiano. Hermano, ¿lo conoces? ¿Eres realmente un discípulo del Señor? ¿Conoces al Señor? No hay pregunta más urgente y más importante que hacerte en esta mañana. ¿Quién es el maestro de tu vida? Cuando Jesús llamó a los discípulos para que le siguieran, estaba diciendo, yo soy el rey. Yo soy el rey, venid y doblar rodilla delante de mí. Eso es lo que le estaba diciendo a estos discípulos que estaban en la barca. Empezad a vivir bajo mi señorío. Bajo mi reino, yo seré vuestro maestro y seré vuestro redentor. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? No estoy preguntando por tu filosofía, por tu ética, por tu práctica religiosa, no. Todos esos tienen lugar importante dentro de la vida cristiana. Es un lugar para desempeñar, por supuesto. Pero en este punto te estoy preguntando si confías en el Señor Jesucristo. Si eres seguidor del Señor Jesús. Si Cristo te ha dominado. Estoy preguntando esto. ¿Cristo te ha dominado? Así que espero y te ruego que estés escuchando este llamado. Espero que escuches la invitación que Cristo te hace esta mañana. Para que vengas a seguirlo, para que le sigas,
y pongas toda tu confianza en Él y seas un discípulo del Señor. El llamamiento de Cristo implica la vida bajo un nuevo maestro. Es una invitación a venir y a ser dominado por Él y a entrar en una estrecha relación con Él. ¿Y dónde comienza esto? Y esto comienza en el Evangelio. Comienza en el Evangelio. En el Evangelio. En el Evangelio que todos conocemos. Pero fíjate también que en la segunda parte de la invitación de la llamada, no solo es una invitación a vivir bajo un nuevo maestro, sino una invitación a embarcarse en una nueva misión. ¿Ves esto? ¿Ves esto en el versículo 17? Mira el versículo 17 conmigo, por favor. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Obviamente Jesús está utilizando por su enseñanza la profesión de estos hermanos, para que ellos entiendan y capten. Eran pescadores y por eso está usando este símil de la pesca. Está diciendo, si alguien me sigue, voy a cambiar las prioridades de su vida. Voy a apartarte para que te conviertas en un instrumento de mi reino. Hermanos, para darlo a conocer. Para dar a conocer el nombre del Señor Jesús. Seréis pescadores de hombres. Pescaréis hombres proclamando el Evangelio, enseñando las Escrituras. Pescaréis hombres. Y esta imagen poderosa, esta imagen hermosa, esta imagen estimulante, es una imagen que tiene una historia de fondo. En las Escrituras del Antiguo Testamento, este pasaje en Jeremías 16:16 utiliza la imagen de un pescador de hombres. Por favor, consultarlo en vuestras Biblias. Jeremías 16:16. Se utiliza la imagen de un pescador de hombres con una nota desgraciada. Dios es el pescador de hombres que pesca a los hombres y los atrapa en su ira para el juicio final. Pero aquí Jesús está utilizando esta imagen y la aplica a la misión de sus discípulos. Y no de una manera desgraciada, sino de una manera positiva. De una manera que da una nota de ánimo y de entusiasmo a los discípulos. Os haré pescadores de hombres. Es una invitación destinada a atraerlos. Una invitación destinada a intrigarlos. Destinada a entusiasmarlos con su presencia, con su palabra. ¿Cuál es el objetivo realmente de esto? Bueno, creo que podríamos decir así. Antes de que el Dios vivo venga como pescador final de hombres, en el gran terrible día de su ira, Jesucristo envía a su pueblo, a sus discípulos, a ir a pescar hombres por medio de su evangelio. Para que sean liberados, para que sean atraídos a Él. Id y os haré pescadores de hombres. Él toma la amenaza, podríamos decirla así, y la convierte en una aventura. La convierte en una vida vivida al servicio del Señor Jesucristo. Verás, cuando Jesús te llama, nunca te llama para que te lo guardes para ti. Cuando Jesús te ha llamado para que seas enviado a otros, para que vayas a otros, no te llama para ti. Los discípulos hacen discípulos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Si conoces un poco la historia de la Iglesia, sabremos que esta gran aventura en la que Jesús implicó a estos discípulos, Él arrastró a estos hermanos de una manera extraordinaria. Marcos, recordemos que está escribiendo en la ciudad de Roma y está registrando las enseñanzas y los recuerdos que Pedro le está dictando, le está diciendo. Pedro, Simón, un pescador de hombres. Fue cambiado su nombre por Pedro, por el Señor Jesucristo, y lo convirtió en pescador de hombres en la ciudad de Roma. Pedro, el impulsivo. Pedro, el fuerte de carácter. Pedro, el que nadie daba nada por él. Fue el primer misionero cristiano a los gentiles. Y después a los judíos. El vocero y el líder de los apóstoles, de los 12. Pedro, el fuerte de carácter. Jacobo fue el primer discípulo en morir por causa del Evangelio. Juan se le atribuyen los cinco libros del Nuevo Testamento y además, después de Timoteo, se convirtió en pastor de la iglesia de la ciudad de Éfeso por 30 años, pescando hombres. Un pescador de hombres. Los discípulos de Cristo fueron arrastrados por esta gran causa. Nunca habían tenido el corazón tan dominado por una pasión, que era Jesús y su palabra. ¿Quiénes son los pescadores de hombres? Bueno, ¿quiénes son los pescadores de hombres? Los discípulos que siguen a Jesús. Los discípulos que siguen a Jesús. Me pregunto, ¿cómo te sientes acerca de ser un pescador de hombres? Puede que para muchos de nosotros, cuando escuchamos decir a Jesús la palabra sígueme, bueno, con gusto, inmediatamente le seguimos. Pero cuando oímos a Jesús decir sed pescadores de hombres, a veces nos preguntamos, ¿realmente me estás diciendo a mí? ¿Me estás diciendo a mí que yo pesque hombres? Pensamos realmente en gente que le gusta este tipo de cosas. Pensamos en la gente que está dotada para esto. Pensamos en los que se llaman evangelistas entre el pueblo de Dios. Pensamos en ellos. Ellos tienen que pescar los hombres. Pero creo que debemos mantener juntas estas dos partes de la llamada del Señor Jesucristo. Los que llegan a conocer a Jesús, esos mismos, los que Jesús llama, son los que le dan a conocer. Son los que dan a conocer su nombre. Los discípulos hacen discípulos. Los discípulos hacen discípulos, hermanos. ¿Por qué no miras en esta mañana a tu alrededor y buscas una persona, un hermano, con el cual puedas caminar juntos en los caminos del Señor Jesucristo y ser un discípulo que hace discípulos, compartir las experiencias del Señor Jesús, compartir la palabra de Dios, discipularse, animarse en este camino. Piénsalo esta mañana. ¿Estás dispuesto a darlo de conocer? ¿Estás dispuesto a dar a conocer al Señor Jesús? ¿Realmente has sido dominado por Él? Y en segundo lugar, fíjate cómo responden estos dos grupos de hermanos a la llamada de Jesús.
Y aquí quiero que pensemos en el costo que implica seguir al Señor Jesucristo. Marcos, en su Evangelio, tiene en particular la preferencia de una palabra. Si hemos leído Marcos, todos sabemos la palabra inmediatamente. Marcos usa mucho inmediatamente. Es algo que da, pues bueno, cierta urgencia, cierto ritmo, cierta emoción a su pasaje, ¿no? a su Evangelio. Pero aquí miramos el versículo 18 y después el 20, veremos que al menos aquí es algo más que un recurso retórico. Aquí indica la respuesta del corazón de estos hermanos. La llamada de Jesucristo exige una obediencia inmediata. Mira el texto, mira cómo responden estos discípulos. La llamada del Señor Jesucristo exige una obediencia inmediata. No es una urgencia una exigencia para considerar. No es una hipótesis para ser probada o sopesada. El mandato del rey debe ser obedecido y su llamado debe ser respondido sin demora, sin ninguna demora. Cuando Jesús te llama a sí mismo, exige una respuesta inmediata. Quiere que escuches, obedezcas la primera vez, no la segunda vez, ni la tercera vez, ni la cuarta. Algunos hemos escuchado el Evangelio más de 1000 veces. Otros hemos sido criados en familias cristianas. Hemos tenido padres cristianos. Otros hemos escuchado en el púlpito de esta iglesia el Evangelio una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Has participado en los estudios bíblicos. Has escuchado el Evangelio en la escuela bíblica. Incluso puedes creer que es cierto, que es verdad. Y sin embargo, nunca te has respondido a su llamado, a la invitación del Señor Jesucristo a someterte como Rey de tu vida. Si todavía no lo estás, si todavía no lo estás siguiendo, si no eres su discípulo, sométete hoy mismo a Él. Sométete a Él y sé un pescador de hombres. Pero sea cual sea la situación en la que te encuentres, Jesús te llama de nuevo esta mañana, invitándote a venir a servirle, a confiar en Él, a seguirle y a estar esperando una respuesta sin demora. ¿Nunca le dijiste a tu hijo que la obediencia tardía es qué? La obediencia tardía es, ¿qué es la obediencia tardía? Tú me lo puedes decir a mí. La obediencia tardía es desobediencia, ¿verdad? Es desobediencia. No le digas a Jesús, todavía no. No le digas a Jesús, ahora no, hoy no, en este momento no. La obediencia tardía sigue siendo desobediencia. Deja de excusarte con negativas, de venir y confiar en el Señor Jesucristo. Él te está llamando a Él ahora mismo, ahora te está llamando. Hoy es hora de venir y confiar en Él. Hoy, ahora, en este culto. Es hora de venir y depositar toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Ven y dobla la rodilla ante Él. La obediencia retardada
sigue siendo desobediencia. Y luego quiero que veamos que en el llamado de Jesús involucra otro aspecto del costo. Y es que, fijémonos que tiene prioridad sobre todo lo demás. Estos hermanos dejaron sus redes, dejaron su familia, dejaron sus negocios y le siguieron. Y no debemos sacar la conclusión de que para seguir al Señor Jesucristo debemos convertirnos en trabajadores cristianos a tiempo completo y renunciar a nuestros lazos familiares ni a nuestros negocios, por supuesto. El punto no es de este pasaje. El punto es más bien que nada puede interponerse en el camino de la devoción incondicional a Cristo. Nada. Ni tus finanzas, ni tu familia, ni tu sociedad, ni el estilo de vida, nada se puede interponer a la prioridad del Señor Jesucristo. Nada. Jesús debe ser lo primero. Jesús debe ser tu prioridad. Tu prioridad. Si no, hermanos, es una incongruencia. Si no, es algo que no encaja, no encaja. Un cristiano que no es un discípulo, que no sigue al Señor. Más adelante, en el capítulo 8 de Marcos, en el versículo 34, Jesús explica, justamente explica esta enseñanza. Y refleja precisamente lo que los discípulos enseñan en estos versículos anteriores. Jesús dijo a las multitudes que seguían su ministerio: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Deja de decir todavía no. Con todo mi amor, deja de decirle al Señor: todavía no es el momento, todavía no, Señor. Tengo otras cosas que hacer. Tengo que ocuparme de mi familia, tengo otras cosas importantes. Tengo otras cosas por las cuales tengo que vivir. Otras cosas que tienen prioridad. Otras cosas que son más prioritarias. Puede que ganes todas esas cosas. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Jesús te llama a algo mejor. Jesús te llama a algo mucho más excelente, mucho más grandioso. En el versículo 10 de Mateo hay un joven rico, ¿verdad? ¿Os acordáis de la historia? El joven rico, Mateo. ¿Recuerdas esta historia? Jesús lo invitó a ir a él y a seguirlo. Pero a diferencia de este grupo de hermanos, de este grupo de pescadores, el joven rico rechazó el llamado y la invitación de seguir a Jesús y se fue triste. Tenía cosas mejores que hacer. Tenía algo mejor que hacer. La llamada de Jesús, creía él, que era demasiado empinada, demasiado costosa para él. Él, cuando Jesús le llama, pensó: voy a tener que desprenderme de mis ídolos, voy a tenerme que desprender de todos los tesoros terrenales que tengo. Eso es demasiado para mí. No lo puedo soportar. No lo puedo soportar. Esta es la tragedia. Si hoy te encuentras diciendo no, o todavía no,
Señor Jesús. Todavía no me falta mucho para ser un discípulo tuyo y seguirte. Yo te aprecio, yo creo en ti. Pero bueno, toda mi vida, 100%, en cada momento del día. Si estás diciendo esto, es porque piensas que hay algo más precioso y más urgente y con más valor en tu vida que el Señor Jesucristo. Hay un costo, hermanos, de seguir al Señor Jesús, pero hay riquezas en la comunión de Cristo. No hay nada tan emocionante y tan excitante que dedicar tu vida al servicio del reino de Dios, del Señor Jesús. No hay nada más satisfactorio, no hay nada más dulce que conocer a la persona del Señor Jesucristo. Si tú pierdes eso, es que estás diciendo que no. Estás diciendo no dentro de tu corazón. En respuesta a su llamado y a su convocatoria, Jesús te está invitando a Él en esta mañana. Te está invitando a Él hoy. No demores, inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Ven y síguelo tú también. Ven y síguelo a Él. Siga al Señor Jesús. Conviértete en un pescador de hombres. Eso es lo que Jesús te dice esta mañana. Levántate de tu quebrantamiento. Levántate de tu confusión. Levántate de tu asombro. Levanta tu corazón que ama a Dios, tu corazón que ama su palabra, y entrégate a su misión. Entrégate a su servicio. Aprende de Él. Sé un discípulo que hace discípulos. ¿Hay algo más grande? ¿Hay algo más precioso en esta tierra que servir al Rey del universo y ser un discípulo que hace discípulos, que enseña a otros las verdades del Evangelio, que ayuda a otro hermano a caminar en el camino de Cristo? ¿Hay algo más precioso? ¿Hay algo más excelente en nuestra vida? Síguele, síguele y solamente observa, hermano. Sigue al Señor Jesús y observarás qué puede hacer a través de aquellos que están dispuestos a ser parte de su obra en el Evangelio. Yo creo que esta palabra sea de ánimo, de esperanza, de ilusión, como lo fue para estos discípulos en esta barca. Yo quiero que esta palabra sea para nosotros la prioridad en nuestra vida. La prioridad de nuestra vida. Seguir al Señor Jesús, seguir a Jesús, seguir su palabra. Crecer en su sabiduría, en su humildad, en su amor. Seamos discípulos del Señor. Discípulos, levantemos la iglesia en este mundo. Extendamos el Evangelio. Seamos parte de su obra. Os pediría, hermanos, que oráramos juntos. Señor, nos ponemos delante de ti en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza como hombres, Señor. Nos ponemos delante de ti reconociendo quiénes somos cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí en esta sala, Señor. Y
Somos pecadores, Señor, pero te amamos, Señor. Te queremos, Padre. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu impulso, de tu Espíritu Santo. Necesitamos que nos levantes de nuestros asientos, de nuestras casas, Señor, y nos pongas a tu servicio, Señor. Aprender de ti, Señor, aprender de ti, crecer en ti, imitar, Señor, tu figura, Señor, tu humildad, tu amor, Señor. Padre, oramos para que la Iglesia Bíblica Evangélica en Sabadell, Señor, crezca en sabiduría y en conocimiento del Señor Jesucristo y que haya discípulos que hagan discípulos, Señor. Esa es nuestra misión, Señor. Nos queremos entregar a ella. Obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.